La verdad que esto es espiritual y aún para que nosotros podamos entender las verdades de las Escrituras, las verdades de la Biblia, es una locura, es un intento de hacer una gran locura, querer entender las Escrituras o querer entender a Jesús por medio de nuestra comprensión humana, por medio de nuestro entendimiento humano, nuestro intelecto. Es una locura. Si fuera otra cosa, es un intento de suicidio, es una locura. Entonces nosotros necesitamos entender lo espiritual solamente a través de la ayuda del autor de las Sagradas Escrituras. Y ese autor común de todos los libros se llama Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Y esa es a quien vamos a rogar, ¿verdad? Padre bendito, en esta mañana, Señor, te queremos una vez más dar muchas gracias, Dios. Padre, gracias por toda tu bondad, Señor, toda tu bendición, Dios, toda tu gracia, toda tu ayuda, Señor, todo lo que haces por nosotros y a través de nosotros. Amado Dios, ¿dónde queda la jactancia, Señor? La Escritura dice que toda nuestra jactancia queda excluida, porque por más de que nosotros nos esforcemos, Dios, o por más que queramos glorificarnos a nosotros mismos, Señor, nada de eso es verdad, Señor. Nada de lo que nosotros recibimos proviene de nuestro propio intelecto, Señor. La carne solamente va a cegar, Señor, más carnalidad. Pero lo espiritual, Señor, una vez que es implantado en nuestro corazón, Dios, va a cegar lo espiritual. Te rogamos para que en esta mañana Dios nos bendiga, Señor. Hay un misterio, Señor, del cual vamos a predicar en esta mañana. Un misterio, el misterio de la piedad, Señor. Dios manifestado en la carne. Ayúdanos, Señor, a comprender estas cosas, no por nuestro intelecto, nuestra razón, Señor, sino por el Espíritu Santo, Dios. Que nuestros ojos de la fe, Señor, sean abiertos. Socórrenos, porque Dios te ha placido, Señor, bendecirnos y depositar tu gracia y tu espíritu en vasos frágiles, Señor, en vasos de barros, aquellos que se dejan moldear a la voluntad del alfarero. Ayúdanos en esta mañana, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo, Señor, nos bendiga en esta mañana, de quien dependemos absolutamente, Señor. Amén y amén. Y amén. Y toda la gloria sea para el Señor Jesucristo en todo lo que nosotros hacemos. Bien, hoy vamos a hablar un tema, siguiendo la lectura que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Un tema que a la verdad lo he estudiado desde hace bastante, porque es un tema que es muy profundo, es demasiado profundo, y es el tema de Getsemaní. Si podemos proyectar el tema, es el tema de Getsemaní, y le hemos puesto por título a esta enseñanza, la agonía en Getsemaní. La agonía en Getsemaní. Vamos a iniciar con lecturas de la Biblia. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla conmigo, ¿verdad? Vamos a buscar unas cuantas lecturas antes que iniciemos, y luego vamos a exponer en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Vamos a iniciar en el versículo 36. Si me pueden seguir, Mateo 26, versículo 36 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, una tercera vez. Oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a leer en Lucas. La narrativa del Evangelio de Marco es muy similar, solo que en vez de decir Padre mío, dice Abba Padre en arameo. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 39 al 46, dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Estas cositas, estos detalles nos llaman la atención. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando, dice la Escritura, en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a ir a Juan 18, solo 2 versículos. Juan 18, 1 y 2. Juan 18, 1 y 2 dice: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, detalles importantes, por eso estamos haciendo todas estas lecturas, el que le entregaba conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Y finalizo en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice, ya estamos hablando del autor de Hebreos, ¿verdad? Este texto se refiere a este dato cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní. Dice: y Cristo en los días de su carne, esto es, en los días de su humillación, cuando su tabernáculo estaba entre nosotros, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué nos encontramos acá? Estamos viendo que el Señor Jesús está con sus discípulos en la noche de la Pascua. Toman la Pascua en el aposento alto, se da la institución de la Cena del Señor, lo cual es una institución, ¿verdad?, para los creyentes, es un mandamiento, una ordenanza. Y luego de eso nos dice que ellos descienden y ellos van. Recuerden de que esto están ya en la noche, en el día de la Pascua o en la noche de la Pascua, pues la luna está bastante brillante. Entonces ellos van descendiendo, ellos cruzan algo que se llama el torrente de Cedrón, que hace algún tiempo lo había pasado David, ¿verdad? Y luego de eso van a un huerto, a un monte. Ese monte se le llama el Monte de los Olivos. Y dentro del Monte de los Olivos hay un huerto, un lugar bastante secreto, bastante privado, donde el Señor Jesús tenía la costumbre de ir a orar en múltiples ocasiones, aislado del resto de las personas, a un lugar secreto donde aún ni siquiera los discípulos, según vemos ahí, les permitió llegar. Se fue a lo profundo a estar a solas en oración.
Y ese lugar se llama el huerto de Getsemaní. Es importante que nosotros pongamos atención el día de hoy porque hay misterios. Ustedes conocen el texto, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando nosotros hablamos de un misterio, podemos decir de que nuestra razón llega hasta cierto límite. Porque somos humanos, somos inteligentes, razonamos, eso estamos de acuerdo. Y Dios es un culto racional, o sea, nosotros razonamos con Dios y Dios razona con nosotros. Pero hay un momento en el cual la razón humana llega a su máximo, llega a su límite. Y después de ese razonamiento humano, ya vienen en realidad cosas que son incomprensibles, a los que la Escritura le llama misterio. El misterio de la encarnación es muy misterioso. Es algo que está oculto para nuestros ojos, el darnos cuenta cómo el Dios eterno, el Dios infinito, pueda habitar en el vientre de una mujer finita. O sea, la concepción de María Virgen, eso en realidad es un evento histórico y es un evento real y que quizás nosotros no lo podemos explicar, pero estamos llamados a tener fe en eso. Y nosotros sabemos de que el producto que había en el vientre de María, cuando ella concibió, era un producto engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos, no vamos a pretender explicar cosas que nosotros no sabemos. No vaya a ser que terminemos blasfemando, diciendo cosas que ni siquiera los ángeles puedan conocer. En la cruz nosotros vemos otra cosa que le llamamos la derelicción o el abandono de Cristo, cuando Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Hay un misterio demasiado profundo para los que comprenden un poco de estas cosas, lo que llamamos nosotros teología. ¿Cómo nosotros podemos decir que Jesucristo es completamente hombre, pero que también es completamente Dios? Un ser divino y un ser humano al mismo tiempo. Entonces nos hace un poco incomprensible cómo decir, ¿cómo el Dios eterno puede morir? Y esa es una de las grandes preguntas que se hacen en el cristianismo. ¿Cómo es que Dios puede morir? Pero nosotros no nos vamos a atrever a hacer una disección y decir, aquí es donde está actuando el hombre y aquí es donde está actuando Dios, el ser divino. No nos vamos a atrever a hacer eso, porque eso está oculto, está velado para el ojo humano. Y aquí también nosotros tenemos otro gran misterio. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo que está postrado delante de Dios Padre en el huerto de Getsemaní, orando, suplicando con gran clamor, con lágrimas, aún con gotas de sangre, porque está angustiado hasta la muerte, ahí nosotros no nos vamos a atrever a decir, sí, ahí está el ser humano y no estaba la divinidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos que es Dios quien está muriendo en la cruz por nosotros los seres humanos. Amén. Entonces, lo que llamamos nosotros es grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hermanos, amigos, lo único que nosotros podemos hacer es decir, bendito Dios, te alabo mi Señor, yo te alabo. Postrarnos en adoración y decir, Señor, grande y sublime, hay cosas que no voy a entender. Un hermano me decía cuando estuvimos predicando acerca de la eternidad de los tormentos del infierno, hay cosas que nosotros no podemos comprender porque nuestra mente es finita. ¿Cómo comprender lo infinito o lo eterno? Es imposible. En realidad ustedes saben que el tiempo fue creado. Cuando se crearon todas estas cosas, se creó el tiempo también. Antes de la creación el tiempo no existía porque eso se le llama eternidad. La eternidad no tiene compatibilidad con el tiempo. Cuando se crearon las cosas, se creó también el tiempo que nosotros conocemos. Pero una vez que todas las cosas sean hechas nuevas, todo eso desaparece y lo eterno continúa. ¿Amén? ¿Entendemos eso? No lo entendemos, son misterios. Pero nosotros doblamos nuestra rodilla delante de Dios y le decimos, bendito Dios. Bendito Dios. Lo único que yo les quiero garantizar a ustedes es que las promesas de Jesús son verdaderas. En Él son un sí, un amén. Y vamos a comprender con la ayuda del Espíritu el significado de esta aflicción o este padecimiento del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. ¿Saben por qué? Porque quizá en algunas ocasiones algunos ya me han escuchado predicar un poco acerca de Getsemaní, pero es necesario que nosotros estemos
cada vez recordando esto. ¿Cuál es el centro del Evangelio? ¿Por qué ustedes se llaman cristianos? Porque siguen a Cristo Jesús. Y nosotros como seguidores de Cristo Jesús tenemos que escuchar mucho y aprender mucho de la persona de Cristo Jesús. Recordarle, ver lo que Él hizo, saber lo que Él hizo, eso es muy importante para todos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Encontramos de que todo lo que estaba antes es como decir la antesala o el preparatorio para la pasión de Cristo. O sea, a partir de ahorita nosotros estamos entrando en lo que conocemos como la narrativa de la pasión de Cristo. Entonces vamos a estar estudiando la pasión de Cristo en los futuros domingos, si Dios así lo permite. Que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Entonces aquí comienza todo en el aposento alto, viene Judas, sale del aposento alto, entonces baja el Señor Jesús con 11 de sus discípulos, ya no con 12, ¿verdad? Judas anda planeando y anda viendo cómo lo va a traicionar, está haciendo todo su trueque con los líderes judíos, etc. Entonces, lo primero que vamos a observar, vamos a ir versículo a versículo y vamos a sacar las enseñanzas. En el versículo 36 vamos a proyectar Mateo 26:36. En este versículo nosotros podemos referirnos al lugar de la escena. Dice la Escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ese lugar, Getsemaní, en su palabra compuesta original, quiere decir prensa de los olivos. Y ese es un lugar que es muy, muy propio para lo que va a suceder en ese momento. Ustedes saben que es una prensa, o como dice la Reina Valera, un lagar. El lagar de uvas, el lagar de olivos. Ustedes saben para qué se utilizaban aquellos lugares, ¿verdad? Entonces estaba la prensa, estaban los frutos, por ejemplo, las uvas. ¿Y qué hacían las personas? Las personas comenzaban a pisar las uvas. ¿Con cuál propósito? Con que saliera todo el jugo de la vid, ¿verdad? Y en el caso de los olivos, que saliera todo el aceite. Entonces, la Escritura a nosotros nos dice que en este momento el Señor Jesucristo va a Él a sufrir algo en ese mismo lugar. El mismo Cristo Jesús, Él mismo va en este caso a caer en las manos de un Dios airado. Pero ojo, un Dios airado contra el impío, un Dios airado contra el pecador, un Dios airado en su santidad, en contra de todo lo que es iniquidad. Hoy usted tiene que aprender una cosa. En esta enseñanza usted tiene que aprender hoy el valor o el significado que tiene el pecado. Usted tiene que saber lo que significa el pecado y lo que el Señor Jesucristo en este lugar va a sufrir, va a iniciar a sufrir, tiene una razón, tiene una causa. La copa de la ira de Dios, la cual vamos a describir, y esa copa está llena de la ira de Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y el pecado tiene una paga. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Hay palabras duras que nosotros necesitamos entender aquí. Cómo Dios literalmente va a aplastar, va a triturar a su Hijo Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en Getsemaní, en ese huerto, es la prensa de los olivos. De ahí va a destilar todo el aceite que a nosotros nos bendice en el día de hoy. De Cristo Jesús a partir de ese huerto. Entonces, necesitamos saber otra cosa. Jesús escoge Getsemaní porque está en los confines de Jerusalén y la ley levítica nos decía de que no podían salir de la Pascua. Él pudo haber ido a Betania donde sus amigos, pero Betania no estaba en los confines de Jerusalén. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús cumple cada jota y cada tilde de la ley. Es tan cuidadoso, tan meticuloso que ninguno de nosotros podemos reprender de pecado a Jesús. Él muere, Él dice la Escritura, se hace pecado, pero Él no tiene pecado. Él es santo, santo, santo. Amén. Y entonces tenían que ir a un lugar que era conocido. Y vimos que la Escritura nos dice que ese era un lugar donde Jesús acostumbraba a ir a orar. ¿Y qué nos dice? Y Judas conocía ese lugar. O sea, aquí Jesús no comete un suicidio. O sea, Jesús no es como que Él se está matando a sí mismo, no. Pero tampoco Jesús está huyendo. Ustedes bien saben que muchas veces Él profetizó, la hora no ha llegado. La hora no ha llegado. Él dijo, yo tengo toda la potestad para entregar mi cuerpo y tengo toda la potestad también para levantar mi cuerpo. Amén.
Y él decía, no ha llegado la hora, pero luego comenzó a profetizarles a sus discípulos, ya viene la hora, ya viene la hora. ¿Y qué es lo que leemos aquí en la Escritura? Dice, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. O sea, el momento en el cual el Señor Jesús iba a ser entregado había llegado. Entonces, él se va a un lugar donde sabe que Judas fácilmente puede llevar a la guardia para apresarlo en este caso, ¿verdad? Para prenderlo. Entonces, es importante que nosotros describamos dónde es ese lugar de Getsemaní, para que luego vayamos entendiendo un poco más en el contexto. Ahora, continuamos leyendo en el versículo 36 y 37, vamos a ver quién es la compañía o quiénes son los testigos que están alrededor. Dice, llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea, ellos no comenzaron a preguntarle a Jesús, ¿y por qué nos quedamos aquí? ¿Qué vas a ir a hacer allá? Esto era tan normal para ellos. Ellos ya sabían que Jesús había hecho en múltiples ocasiones esto mismo. Ah, no, el Señor va a orar, el Maestro va a orar, déjenlo solo. Eso era una costumbre y tiene que ser la costumbre de todos nosotros como cristianos. Es normal que nosotros oremos en familia, es normal que nosotros oremos en una congregación como iglesia, eso lo tenemos que hacer. Pero es normal que nosotros oremos solo. O sea, las que tienen niñas, los que tienen niños, esposos, esposas, necesitamos todos un lugar secreto y privado en el cual nosotros podamos derramar el corazón a solas con Dios. Ese es el ejemplo que nos está dejando el Señor Jesús. Amén. Pero vemos entonces que estaban los 11, los discípulos se refiere a los 11, les dice, quédense por acá. Versículo 37, y tomando a 3, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y Marcos nos dicen quiénes son esos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Entonces estos 3 son un círculo íntimo, ¿se dan cuenta? Es como nosotros, vean, muchas personas alrededor profesan ser cristianos. Todos aquellos se quedaron por afuera del Monte de los Olivos. Todos aquellos que no van a las iglesias, que se quedan afuera, imaginémonos ahorita, son esos 11, los discípulos. Pero luego hay 3 discípulos. Esos 3 discípulos son aquellos que son invitados, son permitidos entrar un poco más cerca. Imagínense que el resto del mundo queda allá afuera, no quieren saber nada de Dios, pero vienen esos discípulos, se quedan ahí cerca. Pero hay 3 discípulos que están en el círculo íntimo del Señor Jesús. No que los otros no lo conocían, pero estos han llegado un poquito más allá, tienen una relación más específica, más cercana, tienen un afecto más cercano posiblemente con Jesús. Estos 3 mismos discípulos son aquellos a quien se les mostró ¿qué cosa? La transfiguración, exacto. Ellos estuvieron ahí, vieron la gloria de Jesús. Oye, este Jesús se transfiguró, la gloria de Dios sobre él. Ahora mismo entonces, estos 3 habían sido elegidos o seleccionados para formar parte de este grupo más íntimo. Así saben que el Señor Jesús quiere tener una relación personal con todos nosotros, con todos los que están afuera, con los que se quedan acá, pero ustedes que han venido el día de hoy, ustedes pueden tener una relación personal con el Señor Jesucristo. La única diferencia va a ser si ustedes no se lo permiten a Él, si ustedes le ponen a Jesús obstáculos. Porque Jesús quiere enseñarte verdades, Él quiere abrir su mente y su corazón para enseñarte estos misterios de la piedad del cristianismo. Pero puede ser de que cerres tu mente y digas, no me interesa, no quiero saber de eso, no me quiero entregar a Jesús en este momento. Pero yo te invito a que tengas una relación personal con Jesús, Él es Dios. Lo más maravilloso que nos puede suceder a nosotros los seres humanos es que conozcamos o reconozcamos a nuestro Creador y que tengamos una relación personal con Él. ¿No se han preguntado ustedes esta pregunta existencial? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Qué tengo que hacer? Esas preguntas te podemos dar la respuesta. Vivís porque Dios, el Dios de los cielos, te dio vida. Fuiste creado con un propósito y el propósito de tu creación no es vivir para vos mismo o para vos misma, para hacer planes terrenales. Te es lícito hacer planes terrenales, pero el propósito es que adores a Dios. El propósito es que glorifiques con tu vida a Dios, tu creador y mi creador.
Pero finalmente el propósito es que nosotros le glorifiquemos por siempre cuando venga cielo nuevo y tierra nueva, en la eternidad. Él no nos creó, dice la Escritura, para el infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Ustedes no tienen por qué, se lo hemos dicho, ir al infierno. No tienen por qué ir al infierno. No fue diseñado para ustedes. Pero si ustedes son rebeldes como Satanás y sus ángeles, ustedes mismos serán responsables de ir a ese lugar de angustia. Pero lo que Cristo hoy te quiere enseñar no es el infierno. Hoy Cristo te quiere decir, te quiero llamar para que vengas a formar parte de mi familia, para el cielo eterno. Amén. Amén. Entonces, continuamos que asimismo, como Jesús llamó a estos discípulos, así nos está llamando a nosotros. Podemos formar parte de esto. Sin embargo, luego de eso nos deja un límite. A estos tres les dijo, dice la Escritura, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Lucas dice que se separó de ellos y que se fue como a un tiro de piedra. O sea, hay un lugar en el cual nosotros no podemos entrar. ¿Por qué razón? Porque ese es el misterio de la piedad del cual estábamos hablando. Hay cosas que no vamos a comprender y nos basta con adorar las cosas que el Señor nos permite ver. Pero dice la Escritura que con todo lo que nosotros ya sabemos que nos ha sido revelado en la Escritura, con eso nos basta para encontrar la salvación. Pero estar preguntando, ¿y existen los marcianos o no existen los marcianos? Te pregunto, ¿qué a ti? Y si existen, ¿qué? Y si no existen, ¿qué? Irrelevante. Entonces, es necesario que lo que Dios te ha hablado a tu vida, lo pongas por obra. Y si lo pones por obra, Dios te va a bendecir. Si sos rebelde, acarreas maldición para el día de la ira. Entonces, siempre te voy a estar llamando a que seas obediente a la palabra de Dios. Entonces Jesús se fue a orar solo, a un lugar donde él tenía que derramar su corazón con Dios, aunque les dice a los discípulos, oigan, estoy sintiéndome triste, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces vamos a estudiar un poco la agonía del Señor Jesús. Y luego vamos a estudiar cuál es la causa de la agonía de Jesús. ¿Qué dice Lucas 22:44? Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y luego nos describe, porque acuérdense que Lucas era médico, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba de rodillas, Jesús estaba postrado con su rostro a tierra en una señal de humildad, como dice el escritor de Hebreos, con un temor reverente a Dios, en súplicas, en agonía. Lo que quiere decir acá esta palabra agonía es que él está en una angustia extrema. Una angustia extrema porque él dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero antes de eso dice, mi alma está angustiada, ¿hasta qué? Hasta la muerte. O sea, una angustia extrema. Esa era la agonía del Señor Jesús. Y aquí estamos hablando de una angustia no física, no externa, sino que es una angustia del corazón, una angustia del alma, una angustia que está en lo profundo. Hermanos, ustedes han tenido convicción de pecados. Cuando tuvieron su convicción de pecado, no se angustiaron. Ustedes no sintieron que desfallecían, no sintieron que en realidad el infierno estaba abierto para ustedes. No sintieron que habían pecado contra un Dios, que comenzaron a ver realmente qué significa santidad de Dios. Y comenzaron a sentirse tan sucios, tan miserables delante de Él, que entraron en una agonía, que comenzaron a quebrantarse, tenían un dolor. Algunos testimonios me dicen que pasan días que no pueden ni siquiera dormir, y que si se duermen sueñan y sueñan con el infierno, sueñan cosas terribles. ¿Por qué? Porque hay una agonía en el corazón, hay una agonía en el alma. Lo mismo cuando las personas en el sentido terrenal tienen algunos problemas. Hay unas angustias del corazón, de la mente, que nadie lo puede saber, y quizá la persona solo se aparta y comienza a llorar y le dicen, ¿por qué lloras? Nadie le va a entender. El Señor Jesucristo estaba en ese estado de angustia extrema dentro de sí mismo, en su corazón.
Y entonces eso quiere decir de que él tenía un intenso horror por las cosas que venían. Ahí comenzó a horrorizarse la persona de Jesús. Encontramos algo, recuerden, Jesucristo, cuando unimos las dos palabras, Jesucristo es completamente Dios, completamente hombre. Y encontramos la humanidad del Señor Jesús aquí. La humanidad del Señor Jesús es que comienza a tener un intenso horror por las cosas que habían de venir y comienza a tener confusión, inquietud de su alma, comienza a ponerse desconcertado, perplejo por las cosas que él está viendo en ese momento y que comienzan a cargar su corazón. Tanto lo cargan que comienza a orar al Señor 3 veces de forma intensa. La primera vez, ¿cuánto tiempo oró? Dice la Escritura. 1 hora. Y quizás los discípulos lo que oyeron fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque quizá él estaba en tanta agonía que estaba gritando, estaba hablando en voz alta con Dios: Padre, pasa de mí esta copa. Pero no quiere decir que eso era la oración como una letanía: Padre, pasa de mí esta copa, y pasó 1 hora diciendo lo mismo. No, él estaba quizá orando por nosotros, orando por ustedes, orando por mí en ese momento. Y entonces, esa es la gran angustia que él tiene, una experiencia desconocida para él. O sea, este Jesús, aunque es hombre, siempre él es Jesús, un ser divino. Eso tenemos que saberlo nosotros. No podemos decir: no, aquí se separó, dejó de ser Dios, ahora era solamente hombre. Y vamos a hacer 2 modos de la persona de Jesús. No es así. Es, ¿qué cosa? Jesús es una misma persona, pero en 2 naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas en la persona de Cristo Jesús. No hay 2 dioses diferentes, ni 3 dioses diferentes. Eso es necesario que nosotros lo comprendamos, pero ahí es donde nuestro ojo clínico espiritual no va a llegar. Al menos yo no puedo hacer una disección tan fina como esa, ni con microscopio, no puedo hacerlo. Lo único que yo puedo hacer es: Señor, una cosa sé, moriste por mí y aquí sufriste por mí. Entonces, dice Lucas que en este momento él comenzó a estar en agonías, orando intensamente, pero nos narra algo: su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahora que ya la medicina ha avanzado y se pueden estudiar estas condiciones, se dicen que han habido quizá algunos 100, 150 casos en la historia en donde las personas tienen una condición que se llama hematohidrosis. La hematohidrosis es que las glándulas sudorípadas comienzan a evacuar sangre. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos capilares en toda nuestra piel, en todo nuestro organismo. Entonces, cuando hay un terrible estrés emocional en las personas, un estrés demasiado extremo, demasiado alto, entonces las personas se comienzan a romper esos capilares y comienza a sangrar de los poros. Y eso es lo que le estaba sucediendo al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Un estrés extremo. Entonces sí, cuando el Señor dice: yo estoy angustiado ahorita, yo estoy extremadamente angustiado, estoy en agonía hasta la muerte. O sea, que él estaba en extremo angustiado. Pero el punto aquí es, vamos a estudiar cuál es la causa de esa agonía del Señor Jesucristo. Este es el punto acá. Necesitamos estudiar la causa. ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba en esa extrema agonía, en esa extrema angustia? Ustedes han leído el Salmo 22. El Salmo 22 trata sobre esto. Dice el Salmo 22 en el versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Ese es Cristo Jesús. El Espíritu de Cristo hablándonos desde la antigüedad para que se cumpliera la Escritura. El corazón de Cristo Jesús se derritió y dice como cera puesta en el fuego. Ustedes han visto cómo la cera se derrite una candela. Usted le pone el fuego y comienza a derretirse. Así dice el Señor, esta ilustración: así está mi corazón. Está derretido, está en extrema angustia. Pero bueno, la causa o la fuente de esto, dice la Escritura en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Nunca dejó de llamar a Dios su Padre. Si es posible, una condicional, ¿verdad? Si es posible,
pase de mí esta copa. Entonces la causa de la angustia de Cristo Jesús es esa copa. El punto está, ¿qué significa esa copa? ¿Cuál es el contenido de esa copa? Si es posible, pase de mí esta copa. Y luego dice en su oración, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego lo vuelve a decir, por tercera vez, dice la Escritura, con las mismas palabras. O sea, 3 veces de manera intensa el Señor estaba intercediendo, el Señor estaba en agonía, estaba orando, estaba postrado en su rostro, estaba en una angustia extrema. Ahora, ¿qué es lo que se estaba dando ahí? Hermanos, ustedes saben que en la cruz del Calvario las potestades de las tinieblas fueron expuestas y fueron derrotadas. Amén. El imperio de Satanás sobre el mundo entero en la cruz fue derrotado. La muerte fue derrotada en la cruz. Entonces lo que nosotros estamos viendo acá, si le podemos llamar una batalla cósmica. Aquí el Señor Jesús entró en la gran batalla para que usted hoy y yo podamos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ahora nosotros sí podemos decir, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, para que eso sea verdad entre nosotros, Jesucristo tuvo que haber sido victorioso, pero para una victoria tiene que haber un conflicto, una guerra, una batalla. Y aquí nosotros encontramos a Cristo Jesús en la gran batalla contra las potestades o los poderes de la oscuridad. Aquí estaba la gran batalla de Satanás contra todas sus huestes malignas. ¿En contra de quién? Pedro, en contra de un solo ser, Cristo Jesús. Todas las potestades, todas las huestes malignas estaban ahí en la última gran batalla que se iba a librar en contra solamente de la persona de Cristo Jesús. Y cuando nos narra la Escritura que un ángel bajó del cielo, ¿qué hizo ese ángel? Ese ángel, vamos a leerlo para no equivocarnos de la palabra, porque es una sola palabra. Ese ángel lo que hizo fue fortalecerle. No dice la Escritura ayudarle. Nadie ayudó a Jesús. Él solo tenía que pisar el lagar de la ira de Dios. Él solo, y solo eso dice la Escritura, solo. Ni los ángeles, aunque nosotros sabemos de que los ángeles estaban desde el cielo viendo por qué razón Jesús estaba en tanta agonía y por qué a Jesús le están cayendo grandes gotas de sangre del cuero cabelludo, de los ojos, de sus manos. ¿Por qué? Ellos podrían ver, pero no pueden entender. Los ángeles no entienden estas cosas que nosotros sí. Los ángeles pueden ver y conocer de la gracia, pero solo nosotros experimentamos la gracia. Amén. Entonces en ese momento estaba Jesús solo batallando contra todos. Pero ¿qué es lo que se estaba librando ahí? Aquí es donde vamos a comenzar a entender lo que sucedía en Getsemaní. Es demasiado profundo. O sea, que usted hoy tenga la oportunidad para sentarse a escuchar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buena nueva de salvación. Para que su alma y mi alma puedan ser salvas de los tormentos eternos, del castigo de Satanás sobre nosotros, atormentados allá en el infierno, sobre la compañía de los demonios y Satanás en el infierno. Tuvo que haberse librado una batalla y tuvo que haberse ganado. Y en ese momento Jesús estaba batallando por su alma y por mi alma. Ese es el punto. Ese es el punto. Usted tiene que considerar eso. Usted estaba en la mente de Cristo en ese momento. Usted estaba en la mente de Cristo en ese momento. Usted estaba ahí, yo estaba ahí. Él estaba orando por todos nosotros. Él sabía que Isaías 53, no como los judíos de ahora, él sabía que Isaías 53 estaba hablando de él y el momento había llegado. Todo lo que dice Isaías 53 acerca del siervo de Jehová se refiere a él. El Cordero Pascual, ese Jesús estaba ahorita en este momento recibiendo, comenzando a recibir, estaba viendo lo que se aproximaba.
Entonces, es necesario, la batalla que se estaba librando en ese momento lo angustió demasiado al Señor Jesús, y era una batalla para vencer el imperio de la muerte, para vencer el imperio de Satanás y de los demonios, pero para que usted, siendo esclavo de Satanás, pueda tener una oportunidad de ser libre de Satanás. Para que las cadenas se rompan, usted necesitaba un libertador. Ese libertador se llama Jesucristo. Amén. Esto es el evangelio que nosotros le predicamos. La libertad del pecado, la libertad de la consecuencia del pecado, que es la muerte y muerte eterna. Pero ¿qué más? ¿Qué más contiene la copa? La copa contiene o significa, porque es simbolismo, es una metáfora, la iniquidad que Jesús iba a cargar. Oigan bien esto. En este momento nosotros sabemos de que el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, se tenía que hacer pecado por nosotros. Sin conocer pecado, Él se tenía que hacer pecado con nosotros. Entiendan que Jesús es santo. Dice la Escritura claramente, sin pecado. Jesús nunca pecó. Jesús nunca conoció el pecado. Jesús nunca sintió una separación espiritual de la comunión íntima que tenía en el seno de la Divina Trinidad. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que causa separación entre Dios y el hombre? El pecado, escrito está. El pecado es lo que te causa separación entre Dios y vos. Eso dice Isaías 59:2. Eso es lo que te causa separación, división. ¿Cuáles son los 3 tipos de muerte? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Entonces, en ese momento Jesús nunca había gustado la muerte, y él, ese ser tan santo, tan inmaculado, sabía a lo que iba. Entonces, ¿saben qué traía esa copa? Esa copa traía algo que se llama maldición. ¿Sí se dan cuenta de eso? Maldito todo aquel que es colgado de un madero. La maldición de la ley. ¿Y qué es lo que se le va a decir a todos aquellos que van al infierno? Malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. La palabra maldición no es una mala palabra. Quizás en nuestro contexto la usamos en un mal término, pero la palabra maldición sencillamente es lo contrario a bendición. No vas a tener la bendición, sino vas a tener la maldición de la ley. Y la maldición de la ley dice, el alma que pecar, esa morirá. Entonces, en ese momento, el Señor Jesucristo iba a recibir la maldición de la ley en sí mismo. ¿Se dan cuenta de eso? Un ser tan santo como Él sabía que en ese momento iba a tomar nuestro lugar, iba a ocupar el lugar del pecador. Ese es el punto. Todo lo que Jesús estaba sufriendo es porque sabía de que en realidad Él iba a estar como un sustituto del pecador. Ahora, ¿se imagina usted que se le haya venido a la mente al Señor Jesús la gran cantidad de todos los pecados de todos los seres humanos en todas las épocas de la historia de la humanidad? Desde el primer pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que se comete en esta tierra. Usted sabe eso. Solo mediten esto, cuántos pecados usted ha cometido hasta la edad que tiene. Si tiene 15 años, si tiene 20, si tiene 70, si tiene 90. ¿Qué cantidad de pecados usted ha cometido? No puede tener una lista de la cantidad de pecados que ha cometido en toda su vida. Pero toda esa cantidad de pecados, súmela con todos los de este grupo. Y todos los de este grupo, súmela con todos los del mundo entero en este momento. Pero súmela con todas las edades de la raza humana. Solo sobre una persona. ¿Ustedes creen de que eso no es para que se angustie Cristo Jesús? Por eso el título de esta enseñanza es esa, la angustia en Getsemaní. Jesús cargó y Jesús estaba angustiado hasta la muerte porque estaba cargando en ese momento, iba a cargar, iba a ocupar el lugar del pecador. Pero esa copa trae algo más. Nosotros sabemos que la copa quiere decir desde la antigüedad y aún en Apocalipsis, es la copa de la ira de Dios. Es la copa de la ira de Dios. La ira, eso quiere decir el castigo. Jesús sabía que iba a ser castigado por su Padre. Esa relación que ellos tenían tan íntima, tan buena, tan bondadosa de siempre, en este momento se iba a tornar a lo contrario. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Saben qué me sorprendía el día de hoy, en la mañana de hoy, cuando yo leí
que el Señor le oró 3 veces y le decía, pero no se haga mi voluntad, sino que hágase tu voluntad. ¿Saben qué es lo que observé yo? Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted, pecador, sea salvo. ¿Entiende eso? Cuando Jesús le dice, Padre, no habrá otra manera que se pase esta copa de la ira, pero le dice Jesús con fe, una oración de fe, no se haga mi voluntad, o sea, un ser que está sujeto en todo, sometido en obediencia, un temor reverente al Padre, a Dios que todo lo sabe, pero no se haga mi voluntad. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros estamos viendo, la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios desde la antigüedad nosotros sabemos que era quebrantar a su Hijo. Isaías, Salmo 22, Isaías 53, estúdielos. Ahí está Jesús, quebrantado desde la antigüedad. Entonces, lo que nosotros vemos que Jesús en ese momento iba a recibir la ira de un Dios justo y santo. Ahora explicamos esto, porque usted puede decir, si acaso es nuevo en estar escuchando esta enseñanza, puede decir, oye, ¿y qué es eso de que Dios es un Dios airado? Pues así dice la Escritura, número 1, en el Salmo lo dice, y número 2, bueno, y Juan también lo dice, ¿verdad? El que rehúsa creer en el Hijo, verá la ira de Dios está sobre él. Pero la ira de Dios, ¿en contra de quién es? En contra de nosotros los seres humanos, en contra de la persona. ¿En contra de qué es la ira de Dios? En contra del pecado. Entonces yo le decía hoy a Joel mientras veníamos, hoy te vas a dar cuenta de la magnitud del pecado. La magnitud del pecado. Esto no se predica. ¿Por qué no se predica de pecado? ¿Por qué el pecado es tan tolerable en el cristianismo de hoy en día? ¿Por qué se tolera tanto el pecado? ¿Saben por qué se tolera tanto? Porque no conocen quién es Jesús. Ni siquiera llegan ahí al Monte de los Olivos con esos discípulos. Se quedan allá afuera tramando crucificar a Jesús, tramando cómo lo van a crucificar, como Judas, el traidor. ¿No saben ustedes que el veneno que mata se llama pecado? ¿No saben ustedes que una serpiente mortal tiene un veneno mortal y que si usted se deja picar por esa serpiente se va a morir? Entonces, ¿usted va a jugar con la serpiente mortal? ¿Usted va a permitir que le muerda? ¿Que le inyecte el veneno? No, ¿verdad? Pero si no hace eso con una serpiente que va a quitarle la vida, ¿por qué se hace con el pecado? ¿Saben? Es por un desconocimiento. Eso se le llama ignorancia. Es ignorar la santidad de Dios. Dios entonces está airado contra el impío y contra el pecador. Y dice el Salmo todos los días, ¿saben por qué? Porque Dios es santo. Y ahí es donde nosotros nos encontramos contra la pared. Dios es santo. Dios es santo. Sí, pero es misericordioso. Amén, pero es santo. Y si te morís en tus pecados, vas a probar la ira de Dios. Esa ira de Dios que iba a caer sobre Cristo Jesús. Tenés hoy la oportunidad de que Jesús haya sufrido en Getsemaní, haya sufrido en la cruz, en tu lugar. Pero de nuevo te lo digo, si rehusás creer en el Hijo de Dios, si rehusás entregarte a Jesús, continuar con una religión, porque nosotros podemos tener una religión, sepan esto, nosotros podemos tener una religión que se llame cristianismo, y todos nosotros somos cristianos, todos nosotros hacemos muchas obras, etcétera. Pero se nos olvida el principio, Dios es un Dios santo, el Dios de los cristianos verdaderos es un Dios santo. Y aquí viene la otra palabra, justo. Dios entonces está airado, ¿por qué? Porque Él es un Dios santo, y santo es apartado del pecado. O sea, sepan que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Ay, el Dios puede odiar, Dios aborrece el pecado porque Él es santo. Y Jesús sabe lo que el pecado le causa a las personas. No estamos hablando que si una pareja adultera, entonces después de eso se separan y los hijos quedan solos con la mamá o con el papá. Esas son solo consecuencias terrenales. Pero la consecuencia verdadera, espiritual, la que Jesús ve, es tu perdición eterna. Y la voluntad de Dios no es que te perdas eternamente, la voluntad de Dios es que te salves. Y por esa razón, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la razón. Hágase tu voluntad. Esa es la oración que está haciendo
Jesús, hágase tu voluntad. Yo vine a este mundo para dar mi vida en expiación por muchos. Dice, no por todos, por muchos. Y Isaías 53 lo dice. No es por todos, no es universalismo. Es por los que quieren arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Jesús. Es para aquellos que seriamente quieren tomar la Biblia en serio. Que no solamente quieren tener un conocimiento superficial, sino que quieren entrar junto con Pedro, con Juan y junto con Jacobo, ahí más cerca, están en el círculo íntimo con Jesús. Que cuando se postra de rodillas comienza a orar a Dios y tiene una comunión con Dios porque tiene al Espíritu Santo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo y usted ora, usted no está haciendo una oración que, como decimos nosotros, no llega más allá del techo. ¿Quién lo escucha? Pues sus propios oídos y quizás los que están afuera si quiere que lo escuchen los de afuera, pero Dios no está recibiendo esas oraciones. Las únicas oraciones que Dios recibe, ¿sabe cuáles son? Las que vienen en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu aún para orar. Y si no tiene el Espíritu y tiene una religión, su religión es muerta, pero no es una religión vital. Entonces, el Señor Jesús iba a recibir esa copa de la ira de un Dios santo, pero también de un Dios justo. La palabra justo en este contexto quiere decir que hay una transacción legal. Entonces ya hemos nosotros predicado, enseñado acerca de la justificación por la fe, que tiene un aspecto, una connotación legal. En ese momento nosotros estamos diciendo de que Jesús voluntariamente entrega su vida para Él tomar tu lugar y tomar mi lugar y Él recibir tu castigo y mi castigo. Pero Él quería satisfacer las demandas de la ira de Dios. O sea, aquí solo hay dos opciones. Dios tiene que satisfacer la demanda de la ley porque la ley de Dios, su palabra, es santa. Y la palabra ya lo dijo, la paga del pecado es muerte. Ya la palabra ya lo dice. Solo hay dos opciones. Una, que la demanda de la ley sea satisfecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, o que sea satisfecha por vos mismo en el infierno. Solo hay dos opciones. No hay tres opciones aquí. Entonces ustedes tienen que saber qué quieren hacer. ¿Qué quieren hacer con esto? Entonces la ira de Dios estaba ahí, por eso el Señor Jesús estaba tan angustiado. Pero ¿saben qué más? Lo que esa copa traía involucrado y lo que el Señor Jesús sabía era la separación espiritual en este caso. Era lo que se llama muerte espiritual. ¿Qué es lo que causa separación entre Dios y el hombre? Sino el pecado. Entonces cuando Jesús se pone como sustituto de nosotros los pecadores, en ese momento Él sabía lo que le venía. ¿Y qué le venía? Le venía la muerte. Él iba a morir. Pero no era una muerte normal. Él sabía lo que iba a acontecer entre su relación íntima entre el Padre y el Hijo en ese momento en la cruz. Y por esa razón dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento que no lo podemos explicar, que no se puede comprender lo que sucedió ahí. ¿Se acuerdan ustedes que hubieron 3 horas de tiniebla? No lo podemos comprender. Así como aquí ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan pueden comprender lo que el Señor está orando, ni nosotros. Entonces ahí nosotros sabemos una cosa, que Jesús sabía que la paga del pecado es muerte. Y entonces Jesús sabía, ok, y si yo me pongo en el lugar del pecador, si yo recibo la culpabilidad del pecador y voy a ser castigado por el pecado de todo el mundo que crea, entonces yo voy a morir. Entonces en ese momento Él ve que va a morir, literalmente. Y todo eso, toda esa experiencia al Señor Jesucristo lo lleva a orar vehementemente 3 veces la misma oración. ¿Cuál? Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Algunas personas creen que el Señor Jesucristo en ese momento estaba orando como que no quería morir, como que dice, no, llegué hasta aquí, ahora no, Padre, no quiero morir. Spurgeon dice que al principio él también pensaba eso mismo, pero que una vez que él maduró espiritualmente, dice, eso es una ofensa para el Señor Jesús. Y la razón es, ustedes saben cuántos mártires cristianos con una gran sonrisa han terminado diciendo, estas llamas son como lirios, o estas puntas en estas camas
son como flores para mí, con una gran sonrisa. ¿Saben por qué? Porque ellos, aunque les dolía en el cuerpo, pero ellos iban a morir por su amado Jesucristo. Entonces podremos decir nosotros, no, es que Jesús no quería morir. No podemos decir que el Señor era un cobarde y que los mártires cristianos son más fuertes que Jesús. No, no es eso. Era todo el contenido de la copa de la ira lo que estaba involucrado aquí. Padre, pasa de mí esta copa, no es Padre, no quiero morir, sino todo lo que contenía, esa separación espiritual que iba a haber en el seno de la divina Trinidad, eso que no se comprende, esa paga del pecado que es muerte, eso es lo que en realidad estaba siendo orado en este momento. Pero al final Él dice, no se haga como yo quiero. O sea, el Señor Jesucristo en realidad sabía lo que venía. Pero una cosa, ustedes saben que cuando nosotros los del pronóstico del clima nos dicen va a haber una tormenta o viene un huracán, puede ser que una semana de antelación nosotros sepamos, sí, viene el huracán y estamos tranquilos, el corazón no palpita, ¿verdad? Nos preparamos y sabemos que en una semana viene el huracán, pero cuando vemos al huracán de cerca, cuando ya el huracán está haciendo estragos, ahí nuestro corazón sí comienza a palpitar. Ahí comenzamos a ver a nuestros niños, a nuestras niñas, y comenzamos a tener ese tipo de sufrimiento interno, una preocupación interna. Aquí estamos hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. En este caso, el Señor Jesús en realidad estaba viendo todo lo que significa la copa de la ira. Y Él dice, no hay otra manera, en realidad yo soy un ser humano. Ustedes saben que la Escritura dice que Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Pero sin pecado. Entonces Él tuvo una tentación acá. Jesús fue tentado. ¿Se imaginan que Satanás en ese momento le estaba diciendo al Señor Jesucristo, mira, acabas de decirle a Pedro que te va a negar, y vos sabés que Pedro te va a negar, vos sabés que estos 11 discípulos se van a ir en cuanto a vos te vengan a arrestar, ellos se van a correr? ¿Se imaginan las tentaciones que puede haber sacado Satanás diciendo, mirá, se va a predicar tu evangelio, pero no te van a creer, ellos no van a querer ser salvos? ¿Por qué razón? Porque se va a diluir tu evangelio, no te van a creer, van a preferir las cosas del mundo, van a querer la vanidad en vez, y toda esa tentación pudo haber venido sobre la persona de Jesús, y todo eso es una angustia. Pero entonces Él oró, no para no morir o para no sufrir, porque en realidad hay mártires políticos que sufren, que se inmolan. Nosotros vemos, ¿verdad?, las noticias acerca de eso. Personas que por una causa, ellos se inmolan a sí mismos y ellos mueren por una religión o por una causa política. Y esos son mártires de su religión o de su movimiento. Pero Jesús en este caso, Jesús no estaba muriendo simplemente por una causa. Jesús estaba muriendo por nosotros. Entonces, cuando los mártires mueren o cuando nosotros vamos a sufrir persecución, tenemos una promesa. Lo que Jesús hizo por nosotros, es darnos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a consolar en el momento de la muerte. El Espíritu Santo nos va a consolar en el momento de la persecución. Pero ¿quién iba a consolar a Jesús? Nadie consoló a Jesús. Él murió ahí solo. Él tenía que pagar el precio solo. Entonces, es necesario que nosotros meditemos en estas cosas. Ahora, vamos a finalizar porque el texto dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y ahí podemos sacar nosotros una gran enseñanza. ¿Qué dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le pasó a Pedro? Ustedes saben que antes de eso Jesús anuncia la negación de Pedro, pero que después de eso dice que Pedro niega a Jesús, o sea, en el versículo 69. Entonces Jesús le está diciendo, Pedro, yo sé lo que viene. La potestad de Satanás está aquí ahorita. Tienen que velar, tienen que orar por ustedes mismos. Y eso pasa con nosotros. Nosotros tenemos que estar velando. ¿Por qué vamos a velar? Velemos por la venida del Señor Jesús, pero también velemos por nuestras tentaciones. Velemos por todo esto.
Velemos porque se nos meta alguna herejía dentro de nosotros. Velemos porque siempre estemos predicando la sana doctrina. Velemos porque nosotros estemos viviendo una vida de santidad práctica. Velemos para que no se meta el pecado en la iglesia. Velemos para que no se meta el pecado en la familia. Velemos por todo eso. Velemos para que la iglesia esté viva, esperando a su Redentor, la venida del Señor Jesucristo. Y estemos orando de manera constante por todo esto. Estemos orando. Pero ¿qué pasó con Pedro? Claro, estaba cansado, por supuesto. Se durmieron. Entonces lo dejaron solo, ni siquiera oró. Pero Jesús le dijo, Pedro, te van a zarandear. 1. Segundo, Pedro, velá y orá porque te van a zarandear. Y tercero, Pedro cayó. Pedro fue zarandeado. Entonces, ahí nosotros sabemos que tenemos un llamado a estar velando y orando. No solo era para Pedro, eso es para todos nosotros. Amén. Y entonces ya después de eso, lo que nosotros encontramos, una vez que el Señor por tercera vez dijo las mismas palabras, ya vino a sus discípulos después de la tercera vez y ya les dijo, duerman, descansen. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero ¿qué sucedió ahí? Y ahí es donde yo quiero citar nuevamente Hebreos 5. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, por eso lo leímos al principio, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea que la oración que él hizo estando en el huerto de Getsemaní, Dios lo escuchó y Dios respondió. ¿Cómo salió Jesús del huerto de Getsemaní? Fortalecido. Entra a Getsemaní y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, tan angustiado que él se siente a desfallecer, que tuvo Dios que mandar a un ángel para en ese momento lo fortaleciera. Recuerde, lo fortaleciera. Pero luego de eso, cuando se levanta de la tercera vez que ora, vemos al mismo Jesús ahí orándole a Dios de esa manera. No, ahora está fortalecido. Ahora ese Jesús se levanta victorioso. ¿Saben algo que nosotros hemos aprendido? Si nosotros queremos ganar las victorias espirituales, ¿dónde se ganan las victorias espirituales? En la cámara secreta, en la oración. Se dice de los predicadores que la victoria de la predicación no se gana al momento de predicar, sino que se gana cuando el predicador está orando. Allá en el lugar de la oración, cuando tiene la comunión con Dios, cuando está hablando con Dios, cuando está rogándole a Dios, cuando está dependiendo de Dios, ahí es donde se gana la victoria. Esta se hace manifiesta en el tiempo. Eso le pasó al Señor Jesús. ¿Dónde se ganó la victoria de la cruz? En Getsemaní. Ahí se resolvió todo el asunto. La gran batalla cósmica se resolvió en Getsemaní. Ahí luchó ese varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí ese hombre se perfeccionó en la obediencia y le dijo a su padre, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue quebrantarlo. Isaías 53, fue quebrantarlo y él fue quebrantado. Pero él salió victorioso de esa gran batalla. Él ya sabía lo que iba a suceder. Satanás no lo supo. Satanás pensaba que cuando lo iban a crucificar en el madero, Satanás tenía la victoria. Pero aquí estaba el secreto escondido para ese Satanás, para ese adversario, el diablo. Y él pensaba que había derrotado a Cristo. Pero sorpresa, al tercer día, ese Cristo se levantó de entre los muertos y resucitó. Amén. Si Jesús no hubiera orado, y esta es la exhortación, si Jesús no hubiera orado como lo hizo, ¿hubiera obtenido la victoria? Si Jesús hubiera ido como Pedro, sí, yo sé que voy a la cruz y yo ya estoy preparado desde que vine del cielo para ir a la cruz. Aprendamos de humildad. El ejemplo de Jesús, como dije al principio, aprendamos de nuestro Maestro. Humildad. Y cada oración que él hizo ahí terminaba como una oración subordinada a quien, a la voluntad de su Padre. Entonces, si usted comienza a decir, yo decreto
yo decreto en el nombre de Jesús. Y cuando no se le hace eso, cuando no se le da eso, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? Es que Dios no me oye. Y comienza a amargarse. Sea humilde y ruéguele a Dios y dígale: Señor, pero si me toca a mí pasar por este trago amargo, si viene el fuego de la prueba en este momento para mi vida, Señor, si voy a sufrir y voy a padecer por tu causa y por tu nombre, Señor, el vituperio de los demás, el sufrimiento, Señor, bendito Jesús, hágase tu voluntad y no se haga la mía. Porque la carne es débil. La carne es débil. Porque la carne siempre quiere hacer las cosas que son fáciles para la carne. A la carne no le gusta negarse a sí misma. ¿Se han dado cuenta? ¿No se dan cuenta cuántas veces ustedes quieren venir a las reuniones y se levantan las potestades y ustedes tienen 1000 obstáculos para venir aquí? Me siento enfermo, me duele la cabeza, es que está lloviendo, es que esto, es que lo otro, y 1000 obstáculos. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Eso es espiritual. La carne es débil y la carne te va a decir: quédate, puedes verla en línea porque los hermanos la transmiten y te quedaste en tu casa. Pero la bendición de estar aquí entre nosotros, de compartir los unos a los otros, eso es una gran bendición. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, velar, para no entrar o no caer en la tentación. Bendito Jesús. Amado Padre, la verdad, Señor, es que hacen falta palabras, Señor, para poder describir esto, Dios. La agonía de Getsemaní, Señor, sinceramente, Dios, solo podemos comprender un poquito, Señor, de lo que las Escrituras nos pueden mostrar, Señor. Sin embargo, Dios, hay un misterio profundo en el cual no podemos llegar, Señor, a comprender. Una cosa sabemos, Dios, que en ese momento en el cual el Señor Jesús estaba ofreciendo con gran clamor, súplicas, lágrimas y sangre aún, porque ahí se derramaron las primeras gotas de sangre por la expiación de nuestros pecados. En ese momento nosotros comprendemos que Jesús es nuestro Salvador. Jesús bendito, gracias por ser tan valiente, gracias por dar tu vida por nosotros, gracias por decidir tomar el lugar de nosotros, gracias por someterte a la voluntad de Dios Padre. Gracias porque como hijo te perfeccionaste en la obediencia y ahora nosotros nos enseñas qué es la obediencia. Gracias porque te sujetaste a todo designio del Padre. Y gracias, Padre, porque tu voluntad fue cumplida y tu voluntad es que nosotros seamos salvos de la ira venidera. Bendito seas, Padre. Gracias, Santo Espíritu, por estar con nosotros y por ministrar estas cosas, estos misterios para nosotros también. Te rogamos que bendigas aún más los corazones en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, están servidos. La verdad que luego en sus casas hoy pueden meditar un poco más sobre esta enseñanza, ¿verdad? Es una enseñanza muy valiosa, muy importante. El Señor Jesucristo los bendiga a todos ustedes.